Bueno, perfecto. Clase 9, ya pasamos la mitad del curso. Uf, hay que hacer un montón de cosas. Yo en una de las clases les había mostrado cómo armarse un banquito de pruebas. Es más, en los apuntes figura cómo armárselo. Creo que este lo había mostrado en su momento. A ver, a ver. Me van a decir. Este lo vieron. Ahí hablamos, Alejandro. Bueno, este banco, ¿sí? Tiene. Bien, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Bancos de pruebas hay muchos, mucha cantidad. Algunos son a base de este que armamos acá generalmente en los cursos. Eso está en los apuntes. Déjenme buscarlo que ya lo ponemos. Por ahí el esquema que está en el apunte no se entiende muy bien. Yo se los di a compartir el apunte de este curso, si no mal lo recuerdo. Eh, Acá tenemos. Vamos al apunte. Esto lo había hecho en el 2015. Esto lo que va a hacer es facilitar un poco nuestro trabajo, ¿sí? Ya que tenemos organizado, podemos usar un conector. Yo siempre sugiero, yo usaba un DB50. Este conector se llama DB50. Eh, hay, hay de estos de 37 pines, de 25, de 50. Pero si uno tiene, a nivel, digamos, nacional, el mejor banco de prueba, más que nada por la información técnica que tiene y por el desarrollo que tiene el banco en sí, es el de SEA, ¿sí? El banco en el que conmutamos la cámara, el famoso Full Pro o EQ Pro. EQ Pro, a ver si lo puedo mostrar ahí. El Full Pro prueba fusileras, prueba tableros, cuerpos de mariposa, inyectores, sensores. Es muy, muy completo. Pero con la crisis eh, es como que se aleja un poco las posibilidades, ¿no? Por lo menos para empezar. Y el banco tiene dos conectores, ¿sí? Que son DB25, 400.000 pesos vale. Después hay que agregar más el gestor de cargas, más los cableados por EQ. Y tendríamos que cobrarle cada reparación a cada cliente 25.000 pesos y será muy difícil cobrárselo. Entonces, bueno, este Full Pro es excelente aparato. Si me preguntan si lo recomiendo, lo recomiendo. Si me preguntan si es amortizable rápido, no, no va a ser amortizable porque digamos que hay un desfasaje entre lo que podemos cobrar y lo que tendríamos que cobrar, por lo menos acá en Argentina, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, podemos empezar con bancos más económicos o podemos armarnos un banco de prueba. El banco de prueba que sugiero ahí no tiene nada de electrónica, no tiene conexión por PC. Que en realidad la conexión por PC yo creo que la hicieron más que nada para darle validez al caso de SEA, ¿no? Del Full Pro, a, a la, a la información. O sea, que puedan conectar algo USB para que se pueda visualizar la información. Porque en realidad tiene sus fallos. La vez pasada yo estaba probando una computadora con solamente dos inyectores conectados y el banco me marcaba que los cuatro funcionaban y tenía solamente dos. Sí, por eso, Federico. Es un tema. Entonces, bueno, se puede comprar uno más económico o armarlo.
porque recuerden que esto es sencillo, muy sencillo. A ver, déjenme buscar un marcador. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, ¿qué deberíamos? Ténganme paciencia, que con esto de la mudanza se me complicó todo. A ver, a ver. Acá estamos. Perdón, perdón. Bueno, el tema es así. El banco tiene acá. No, que yo sepa, no. Fernando, no se puede comprar la base de datos. Compras el aparato y listo. Sé que está el Full Connect, que no prueba EQs en todas sus funciones, pero podés probar lo básico, pulso de inyección y ese tipo de cosas. Pero tampoco el Full Pro te prueba todo. ¿Está? A ver, justo estábamos en el curso de inmovilizadores y estaba explicando lo de la UCH. Vos acá en el Full Pro tenés, bueno, primero tiene conectividad. Correcto, están los manuales. Se hacen muy buenos manuales. La reparación de CUS también tiene. ¿Sí? Desarrollan bastante lo que es entender la simplificación de los circuitos internos, tanto de fusilera como de Compus. Es buen material, ¿sí? O sea, si lo tengo que recomendar, digo, sí, es buen material. Pero vamos a esto. Fíjense que acá te va a monitorear relay principal, la luz de check, relay de bomba, motor paso a paso si tuviera, electroventilador, electroaula tipo ralentí o purgacán, este es lo que yo conecté ahí. La activación del compresor de aire acondicionado, que en realidad lo que activa es un relay. La EQ le da más a un relay. El voltaje de batería, el voltaje de sensores, que es importante a la hora de chequear una EQ. Y por supuesto, siempre, como dije, lo primero que se tiene que probar al conectar una computadora al banco es el consumo en amperaje. ¿Sí? Que acá te da consumo de contacto, consumo de alimentación permanente. El tema es que las computadoras tienen diferente diseño interno y por ahí el contacto lo usa como si fuera una señal nomás. No lo usa como algo que va a alimentar al circuito. Simplemente son 12 voltios de contacto para que el micro empiece a ejecutar sus funciones. El micro ya está. O sea, todas las computadoras que tienen alimentación permanente, que acá lo llaman más 30, o sea, en los esquemas eléctricos fuera como más 30 es alimentación permanente, más 15 después del contacto. Si tiene alimentación permanente es porque el micro ya está ejecutando funciones sin necesidad que esté puesto el contacto, ¿sí? El tema es que estaba el famoso ese Power Latch, ¿sí? Que el Power Latch es que por ahí vos pones contacto, se alimenta la computadora, que le da masa a un relay, que hace pegar al relay principal, y el positivo del relay principal sale de vuelta hacia la EQ. Pero no termina siendo igual cuando vos saques contacto, la EQ sigue alimentada. Y bueno, lo bueno que tiene es que vos seleccionás en el banco de SEA, vos seleccionás directamente el modelo que sea, esto ya lo estuvimos viendo, ¿no? Y bueno, haces las conexiones si no tenés el conector hecho o comprarlo, que también es otra cosa. Son mucha cantidad de computadoras, muchos conectores diferentes. Y si no hay que armárselo uno por uno o tener el genérico. El genérico, el problema es que son un montón de cablecitos sueltos, se te ponen en corto entre sí.
Entonces te conviene tener una fuente protegida, ¿no? Por cortocircuito limitada en corriente. O poner fusibles, pero no se nos van a quemar siempre. Y siempre se hace lo mismo, o sea, darle más alimentación a la ECU, darle señal de RPM. Si viene con inmovilizador y no se puede desinmovilizar fácil, hay que conectar el resto del sistema inmovilizador con la antena y la llave también. ¿Sí? Bueno, en el caso del Full Pro, si tengo el otro aparatito, el Inmobox, puedo conectar, si estoy hablando de este. Hernán, una pregunta: ¿cuánta verdad hay que en una EQ sin alimentación por cierto tiempo se desprograma? Eh, la, en porcentaje, digamos que un 0%, Hernán. O sea, el problema es no el tema de que la EQ haya estado mucho tiempo desconectada, sino que normalmente cuando un auto está mucho tiempo parado, lo normal sería desconectar la batería, perdón, del auto, cargarla bien, ponerla en el auto sin contacto puesto, poner contacto, esperar 10, 20, 30 segundos y después darle arranque y dejarlo regular un rato. Después, a los 4 o 5 minutos, recién ahí por ahí acelerarlo un poco, mantenerlo acelerado, soltar, para que haga los aprendizajes. Pero de borrar no se borraría nada. A lo sumo, si se descargó la batería, en algunos autos se pueden borrar los parámetros de adaptación, perdón, los parámetros de aprendizaje, por ejemplo, de pie levantado para el pedal del acelerador, la posición de la mariposa, que a veces lo haces con el escáner y a veces lo haces tras recolección de batería. Por eso es que hay que esperar, incluso en algunos autos, vos desconectaste la batería, la volvés a conectar, lo mismo que pase una hora desde que la reconectaste a que pase un año. ¿Tá? No va a pasar nada. Lo más importante es respetar que en el momento de arranque no haya caídas de tensión. Lo más importante es respetar cuando se conecte la batería no esté puesto el contacto. Y si esas dos se cumplen, la posibilidad de que el auto no te arranque es baja. Pero pasa algo que me ha pasado. Fíjate, hasta con las alarmas pasa. ¿Viste que cuando una alarma que tiene electrónica muy sencilla a comparación de una EQ, por ahí cuando se empieza a caer la tensión de batería, la alarma se dispara? Y no tanto por el tema de que tenga un programa la alarma, que si hay poca tensión de batería que suene la alarma, porque al final la va a estar matando peor, ¿sí? A la pobre batería, sino más que nada porque empieza a leer mal, el microprocesador empieza a leer mal los sensores, ¿sí? Al caerse la tensión de batería, hay un efecto que se produce con cualquier unidad de control, que, que es que la carga del capacitor, porque vos fíjate que nosotros hablamos de computadoras de inyección, ¿no? Pero todas las unidades de control, digamos que tienen lo mismo. A ver. El Inmobox es una, Aníbal, es una interfaz. O sea, para interconectar cosas. ¿Puedo prescindir del Inmobox? Sí. Le pusieron un Transceiver Cam, pero no cumple grandes funciones. Prende la luz ahí para avisar que hay transmisión de datos. Pero en realidad es una interconexión. Ahora lo vamos a explicar. Vamos a explicar bien cómo hacer un banco básico, y cómo hacer un banco bien desarrollado, ¿sí? Para probar muchas cosas. Es más, podemos hacerlo modular, o sea, armarnos hoy algo para empezar a trabajar y el día de mañana tengo que probar justo la salida del electroventilador y bueno, eso se lo puedo agregar con un pequeño circuito al banco de pruebas que estoy armando. Otro día tengo que probar con un osciloscopio la comunicación CAN o poner un escáner a un auto que
solamente trae el protocolo CAN para conectarse con el escáner y hay que agregarle una resistencia de 120 ohmios entre el terminal 6 y 14 del conector OBD2. Pero son pequeñas cosas que se pueden ir agregando a futuro, cuando yo las necesite, porque si no lleva mucho tiempo armar un banco. Yo me acuerdo que este banco, de explicarlo en las clases presenciales y ponérselo a armar, a veces lo llevaba 6 clases de un curso de 16, era mucho. Por eso lleva tiempo. Entonces yo lo que hacía era armar lo básico, probar la salida de inyector, la salida de bobina, la salida de los relay, los 5 volt y la masa de sensores, que por ejemplo la masa de sensores no te lo chequea el Full Pro, que es un error, y nada más. Y trabajar sin carga y después se puede agregar cargas, que vamos a ver de qué se trata eso. Nosotros dijimos que en la entrada de la EQ tenemos, cuando entran los 12 voltios y entra la masa, un capacitor electrolítico generalmente de 100 microfaradios, 220, ¿sí? Capacidad intermedia. Después puede haber un Zener que está en conducción invertida, o sea, el negativo apuntando hacia el positivo, por una cuestión de que a un cierto valor de voltaje sobreexcedido, 18, 20 voltios, se derive ese pico de tensión a masa y nos llegue al regulador de voltaje y a otros componentes. ¿Sí? Que esos 5 voltios pues se usan para el micro, memoria, si tuvieras, sensores y otros circuitos integrados. ¿Sí? El tema es que cuando se empieza a caer, o sea, vos tenés 12 voltios, ¿sí? Estás entregando 12, 12,5, 12, se empieza a descargar la batería, supongamos que quedó en contacto y no tiene un sistema de protección de ahorro de energía, como por ejemplo el famoso modo economía activo de Peugeot, ¿sí? En el cual si a los 5, 10 minutos, algunos son programables, algunas BCI son programables, pones el tiempo que vos quieras para que el sistema le saque la alimentación al estéreo, al tablero, te deja solamente la luz de batería, no te deja bajar ni levantar vidrios ni nada, porque dejaste mucho tiempo en contacto y se puso en modo economía, economía de energía eléctrica, para que no te quedes sin batería. Que de ese modo los Peugeot salen cuando le das arranque, ¿sí? Ya que la BCI, que es el cerebro, la fusibilidad electrónica, va a recibir por RedCAN desde la EQ la señal de RPM, y eso lo hace salir de modo economía. Si después que no sale de modo economía, son otros problemas, ¿no? Pero así sale de modo economía, entonces te reservó energía de la batería para que le puedas dar arranque. Pero si no tuviera eso, que vos lo dejaste mucho tiempo en contacto o dejaste el auto parado mucho tiempo, que tienen un mínimo consumo, pero tienen, la batería con el paso del tiempo va a tener 12, 11 y medio, 11, 10, 10 y medio, 10, 9, perdón, y vamos para abajo, no para arriba, 8 y medio. Y ya por debajo de 9, está bien, o sea, esto se carga, ¿sí? Y se descarga. O sea, si se cae la tensión, vos le das arranque, tenía 10 voltios, en parte entrega, digamos, bueno, habría que tener un diodo acá también, entrega un voltaje de reserva, ¿sí? Para una pequeña caída de tensión. Pero en un momento, no sé por qué, si tiene que ver el comportamiento del resto de los componentes, esto queda como bombeando corriente, porque me ha pasado ver el voltaje de batería
y escuchás que tabletea todo, que el cierre centralizado abre y cierra las puertas. Había autos que tenían ese problema. O sea, si se empezaba a quedar sin batería, las puertas se trababan y se destrababan, se trababan y se destrababan. Si justo manoteaba la manija cuando se destrababa, ¿para qué te servía el sistema de protección antirrobo, no? Si con solo caerse la batería se destrababan las puertas. Y si vos mirabas la tensión de batería por ahí en cerca de los 9 voltios, vos tenías esto. O sea, se empezaba a caer, ¿sí? Y había como un pico. Se empezaba a caer y había un pico. Se empezaba a caer y había un pico. Y en esos momentos, lo más importante, el gran problema es el microprocesador. El regulador de voltaje puede aguantar hoy en día hasta 48 voltios de pico, ¿sí? Algunos, otros son de 36, otros son de 24, otros son de 18 voltios de máximo, pero siempre sale el 5, ¿sí? No importa qué voltaje esté preparado el regulador de voltaje, tiene que salir 5. Hay computadoras que incluso por debajo de 9, 8, 7 y medio, 7, 6 y medio, hasta 5 voltios, 6 voltios, perdón, hasta 6 voltios de mínimo, vos ponés contacto y si no se cae más de 6 voltios, vos ponés contacto y ya el consumo de la bomba de combustible te lo hace caer a 4. Y el problema es cuando corte el combustible, la bomba de combustible, ahí va a haber un pico de tensión. Ese pico de tensión, porque vos estabas energizando a un componente que consume 3-4 amperes cuando en realidad no los tenías, ¿sí? Entonces, el tema este es justamente por eso. O sea, estoy al límite, llega un momento, que eso va a depender de cada computadora, donde la computadora con 6 voltios está alimentada, pero voy a pegar al relay de bomba. Pego el relay de bomba, la bomba consume 3 amperes, se me cae. Se me cae, la computadora se queda sin alimentación, por lo tanto corto el relay de bomba. Corto el relay de bomba, vuelvo a tener tensión. Y entonces queda haciendo esto, ¿sí? La tensión de batería. Y es como si estuvieras puesto el contacto y conectás y desconectás el borne permanentemente. En algún momento puede ser que parte de algún pico de tensión pase, no va a dañar al micro, ¿sí? Pero por ahí lo pone en modo programación, sobre todo cuando está en el límite. Y modo programación puede ser que borre sus memorias internas o memorias externas. Entonces se puede desprogramar, por ejemplo, una de las cosas que más se desprograma es el tema de el código de sincronismo, código de emparejamiento. Estoy yendo para arriba en la hoja. Emparejamiento. Emparejamiento. ¿Sí? Entre el inmovilizador y la EQ. O sea, vos tenés la EQ acá, tenés el INMO y la comunicación entre ellos que puede ser por red CAN, CAN H y CAN L, o por línea W, una u otra. ¿Tá? Que es un cable de comunicación cuando no tienen multiplexado o la señal de inmovilizador no pasa por el multiplexador, la línea W. ¿Sí? Y el tema es que cuando vos pones contacto, que se alimenta la EQ y se alimenta la central de INMO, el INMO empieza con toda su rutina, como decimos siempre, ¿no? Analizar la llave es correcta, va a analizar la EQ es correcta, le manda la señal de desbloqueo y por ahí tiene lo que se llama rolling code. Que el rolling code lo usa a veces para la llave y a veces lo usa para la EQ. Que decir, bueno, yo pido el código de la llave es A, ¿sí? Se lo doy a la central de INMO. Lo que hace la central de INMO es ver si A lo tiene almacenado. ¿Lo tiene almacenado el código? Sí. Entonces rota a B el código, ¿sí? Esto es decir, A, B es un ejemplo, pero en realidad, acuérdense que los códigos son bits,
serie de bits 00110000111100. ¿Está? Entonces ahora rotó con un algoritmo, con un cálculo matemático a B. Y ese mismo cálculo lo hace el transponder y rota a B también. ¿Para qué hacen esto? Para que no se pueda clonar la llave. Porque si vos clonas una llave, ¿sí? Vos pones una llave que es clonada, son iguales. Cuando vos pongas la primera llave, los dos tienen el mismo código, ¿sí? Los dos tienen el código A. Pero cuando vos pongas la primera llave, va a pasar esto de que va a rotar a B. Entonces, cuando vos vengas con la llave clonada, o la original, la segunda llave que vos vayas a poner, con el mismo código, tiene el código anterior. Y como tiene el código anterior, no es reconocida, porque la tiene como A, cuando ya en la memoria de la central de IMO está como B. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la EQ. El rolling code puede estar entre la central de IMO y la EQ. Y si justo la tensión de batería se me cae en el momento de estar con el rolling code, o sea, yo leo la llave es correcta, voy a leer la EQ es correcta, roto el código acá y cuando voy a rotar acá me quedé sin batería, porque está en el límite, entonces me quedo desincronizado. A veces con escáner se puede sincronizar nuevamente, por ahí necesito el pin code, en algunos casos sí, en otros casos no, y a veces no se puede. En concesionaria cambiarían la EQ. Nosotros podríamos resetear la Virgen y arrancar desde cero. Y resetear la Virgen significa reprogramar memorias, micros, por lectura directa de memoria o micro a través de un programador, o programador de soldado de memoria o micro, o programador por OBD2 en otros casos. Pero restaurar se puede restaurar. Es cuando se dice que se corrompió el archivo. Está corrupto el archivo. En realidad puede pasar o que se desincronice y por lo tanto ya no es reconocida, pero entras al INMO, reconoce la llave bien, pero no reconoce la EQ. Entras a la EQ, se conecta y no, dice que está bloqueada y que no recibe la señal de desbloqueo. No la recibe porque el INMO está detectando que no coinciden los códigos de emparejamiento. También se puede, como les dije antes, se puede hacer que el micro se ponga en modo programación y empiece a llenar sectores de memoria con basura. Porque justamente está pasando esto, ¿sí? Y justo estoy tratando de transmitir, de hacer funcionar, de intercambiar información, de hacer el rolling code y me conectas y me desconectas la batería permanentemente. O sea, yo le agregaría, por ejemplo, una función que yo le agregaría, que algunas computadoras lo deben tener, el tema de que si la tensión de batería está por debajo, si algunas computadoras lo tienen, por supuesto, está por debajo de un cierto valor, está por debajo de 9 voltios, ya automáticamente ni pretemporizar la bomba. Porque si pretemporizo la bomba y me pasa esto, me va a pasar esto otro, el perder el código de emparejamiento o corromper el archivo. Muchas veces el problema de una EQ es por el archivo corrupto, que generalmente se corrompe por un pico de tensión o una caída de tensión grande, como por ejemplo eso de que la batería ya está de último, ¿sí? Bueno, volvamos a lo nuestro. Había otra pregunta. No, ya estamos. Bien. El banco de prueba. El banco de prueba. Como dijimos, yo lo único que necesito, o sea, me puedo hacer una interfaz o un gabinete, perdón, una interfaz en el cual en el gabinete le iba a poner la tecla, que la tecla es para simular contacto. Y ahí viene la alimentación, que en realidad debería hacerla pasar por un fusible.
Ponemos fusible. Y acá entra la alimentación desde la fuente. ¿Está? Dijimos que necesitamos también monitorear el amperaje. Ahí estamos, ahora sí se ve. Hasta que me acostumbre a este nuevo ubicación de la cámara y de todo. Ahí se ve mejor. Por lo tanto, si yo tengo, se vende por ejemplo, en Mercado Libre, se vende un display doble que te da el voltaje y el amperaje. ¿Sí? No sé si lo vieron. Eso es útil. A ver. A ver, a ver, a ver. Estábamos mirando con los muchachos del curso de inmovilizadores lo que vale una fusiblera, una UCH de Megane 1 fase 2, que es, o sea, esta fusiblera es de Fluence, por ejemplo. Un auto relativamente nuevo, que hay una que debe ser usada, pero la fusiblera de Megane 1 fase 2, que es vieja, esta es la del Megane 2, arranque con tarjeta. La fusiblera del Megane más viejo, hasta el 2013 habrá sido. Uy, la perdí. Ya no la venden más. Valía 73.000 pesos, una cosa así. Y la fusilera más vieja todavía, que la UCB, vale 95.000. No sé si el auto vale eso. Es una locura. Realmente es una locura. Acá está. La UCH está. A ver si se ve. Esta UCH vale 73.500 pesos. Y bueno. Pero lo que quería buscar es el display. Voltamperímetro. Que se usa para desarrollos de Arduino. A ver si lo encuentro allí. Por eso es barato. No sé cómo puede estar aquí. Es un gabinete chiquitito. ¿Cómo lo llaman esto? Mini voltamperímetro. A ver si está. Es algo así, pero tenemos doble. Acá está, mira. Este. Que ese para armarse el banco viene bárbaro. Ahí está cómo va la conexión. Este le vamos a hacer una captura porque es importante. Ya que tiene varios cablecitos y varios modelos. Yo puedo comprarme esto que vale 700 pesos y ya es mi primer parte para el banco, para medir amperaje y voltaje de la fuente, pues también si uso una batería de auto, una batería de moto, una batería de gel de alarma, por ahí se me va descargando y no me voy dando cuenta. Y en algún momento me empieza a fallar la EQ, justamente me pasa eso que se desprograma. ¿Tá? El voltímetro va de 4 voltios a 28 y el amperaje hasta 10 amperes. Me alcanza y me sobra, ¿sí? Mientras no ponga consumos grandes, igual nunca consume más de 10 amperes. Así que ese voltamperímetro me va a servir. Ahora hay una cosa con el voltamperímetro.
La compu puede consumir masa o positivo, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque vos a la computadora le vas a dar alimentación de contacto, alimentación permanente. Estas son las salidas de mi conector, ¿no? Este sería más 15, este sería más 30, este sería masa, que en los esquemas figura 31. Y la masa es una masa que viene de la fuente. Pero no es lo mismo medir el amperaje acá que medir el amperaje acá. No es lo mismo medir el amperaje en el positivo. O sea, yo acá tendría que poner, o sea, el voltímetro se pone entre negativo y positivo. Y el amperímetro se pone en serie. ¿Sí? Ese viene con los cables para ponerlo así, ¿no? En serie. Si vos pones el amperímetro acá y un amperímetro allá, vos vas a ver que el amperímetro de acá tiene más consumo que el de positivo, porque generalmente la computadora después le da masa, eh, a los inyectores, vamos a hacerlo así, a las bobinas de encendido, que es los que más consumen, los relays. Estoy haciendo las cosas mal. Ah, es la hora, ¿eh? A ver cómo lo arreglo. Si esta es una salida, la otra es inyectores, y hacemos así, mira. Eso es un transistor. Manejo la base, la estoy manejando desde acá, por parte del microprocesador. Pero eso tiene que estar en la EQ, no acá. Por eso yo estoy haciendo mal. O sea, la EQ, yo voy a monitorear el inyector, ¿sí? Que es la salida del transistor. Entonces, va a dar pulso de masa a inyectores, va a dar pulso de masa a las bobinas, va a manejar los relays, va a darle pulso de masa a actores de ralentí. Va a consumir masa, no solamente la electrónica de la EQ, sino que también las cosas que estén conectadas a la EQ. Por eso es que los consumos no coinciden, pero pasa algo con los consumos también, que es lo siguiente. Generalmente el amperaje en el positivo es para los consumos internos de la EQ, lo que consume el micro, lo que consume la memoria y los integrados, los circuitos integrados internos. Y generalmente es constante, la variación es muy baja el amperaje que consumo. Pero en la masa, vos tenés, supongamos que pudiéramos hacer un gráfico de lo que pasa con el consumo, el amperaje en función del tiempo, en un barrido lento. Yo voy a tener el consumo, el mismo consumo en el positivo y en el negativo, supongamos 100 miliamperes, o lo que es lo mismo 0,1 amper, ¿no? Cuando dé el pulso de masa a un inyector, si el inyector consume en ese momento 1 amper, se va 1 amper. Si después viene el disparo de una bobina de encendido y la bobina de encendido, por el tiempo de saturación que tiene, consume 3 amper, se va 3 amper. Y así con cada uno. Quiere decir que como va a monitorear, o sea, yo le voy a dar, el banco no le va a dar más, o sea, la computadora, que estaría conectada acá, vamos a hacerlo bien, y ahí vamos a poner un LED. Tomo masa para mandarle la masa a un inyector.
que en realidad lo que voy a conectar adentro es un LED. Vamos a hacerlo expulso de masa, así que vamos a hacer el LED así. No sé cómo borrar esto ya, ¿eh? Este no va, solamente es un LED, así que acá iría una resistencia. Lo hacemos abajo mejor. Y esto estaría positivo, ¿sí? Al más 15 podría ponerle acá. O sea, tendría que unir este con este. Porque lo único que monitoreo es, o sea, la computadora entra más y va más a regulador de voltaje, va más a de todos los integrados, pero aparte va al transistor de potencia que maneja a un inyector, a otro inyector, una bobina de encendido, otra bobina de encendido, y vos monitoreás con un LED, que lo voy a hacer acá abajo mejor, para monitorear el pulso de masa. Por lo tanto, hay que ponerlo así. No se Sí, ve, Luis. ahí, ahí. ¿Está? O sea, vamos a hacerlo así. Olvídense de esta parte. Y este es el que voy a poner a positivo. Esto no, ¿está? Porque no se veía y aparte que hice las cosas mal ahí. Entonces yo puedo monitorear cada salida de inyector, cada salida de bobina, cada salida de relay, relay principal, relay de bomba, relay de electroventilador, relay de corte de compresor de aire acondicionado, con LEDs. Y por supuesto, una resistencia de un cabo, si no se me quema el LED en un circuito, un kilo ohmio. O sea, si mi intención es decir, bueno, voy a probar computadoras donde no le voy a conectar los 4 inyectores porque solamente falla uno. Ese que falla el inyector número 2, no hace falta conectar los 4, conecto ese que falla al banco. Sí, bueno, lo sumo uno más para ver que cuando yo le dé RPM, el que anda me dispare, a ver si todavía le estoy dando mal las RPM o la computadora tiene otro problema. Entonces yo puedo probar incluso la salida con una punta lógica. El tema es que no tiene carga. ¿Sí? Al no tener carga, el LED va a funcionar. Pero por ahí cuando tengan que dispararme un inyector, una bobina, no lo puede disparar. No lo puede, no puedes llenar de electrones el bobinado de un inyector para generar un campo magnético y atraer a la aguja que va a producir la inyección, o no va, o no va a poder llenar de electrones al bobinado primario de encendido para generar un colapso de campo magnético, una inducción al secundario que salte la chispa en los electrodos de la bujía. Entonces, si conecto bobinas reales y esas cosas, me va a pasar esto con la masa. Si no conecto nada, me va a quedar el mismo amperaje prácticamente, más el amperaje del LED, que son miliamperes, qué sé yo, 5 o 10 miliamperes, no sé ni lo que consume. Por eso es una bestialidad, 5 miliamperes. Entonces, estos circuitos, para probar inyectores, bobinas, relay, yo puedo hacer, en realidad, para prolijarlo un poquito, ¿sí? Vos tenés que monitorear me voy a poner yo más allá, así no me salgo de cámara otra vez. No sé por qué se me corrió la cámara en realidad. Tengo transistor de potencia o lo que sea de la EQ para manejar inyectores, bobinas, relay, actuadores de ralentí. Tengo que mandarle, por supuesto, más a la EQ. Y después monitoreo la salida. O sea, esto es la EQ, le mando masa por donde tiene que entrar y sale el pulso de masa cuando la computadora quiera. Entonces el circuito va a ser como una punta lógica. Por un lado, monitorear la masa con un LED que no se banca la corriente en un circuito de 12 voltios, así que ponemos la resistencia de 1K y esto va a 12 voltios de contacto. Y esto es un LED, no es un diodo. Un diodo emisor de luz va. Y esto dijimos que es más.
Pero aparte, yo tendría que poner, una de las cosas que se hace es poner un relay. Solamente por dos motivos. Por un lado, porque le estoy poniendo una carga real. Está bien, un inyector por ahí tiene 16 ohmios. Y yo acá estoy monitoreando con la resistencia de un relay que por ahí tiene 50 ohmios o 60. Cuanto más resistencia tiene un componente, menos consume. Por ahí el consumo del bobinado de un relay, este transistor lo maneja, pero el consumo de un inyector no lo maneja, ¿sí? Entonces, por ahí ni siquiera lo abre, no llegó con el caudal de electrones que necesitaría. Entonces, acá yo puedo ver la presencia de pulso con un LED y después escucho el ruido del tableteo de relay con cada pulso de masa que mande la EQ a lo que sea. ¿Tá? Salida de bobina, salida de inyector, salida de relay. Y este circuito lo haría uno para cada inyector y uno para cada bobina y uno para el relay principal, que también le da masa en algunos casos, para el relay de bomba lo mismo, para el relay de los electroventiladores, por ahí tiene dos de baja y alta velocidad, y para el relay de corte de aire acondicionado. Después, si maneja motor paso a paso, tendría que hacer otro circuito más. Pero en realidad esto es lo que estaría dentro de nuestro banco. Esto no hace falta conectarlo, por lo único que quiero es darle una carga y que esto haga ruido cada vez que conmuta, que así es como se basa en la mayoría de los bancos. O sea, no le puedo poner nada y solamente monitorear el pulso de masa. Sí que va a mandar la EQ cuando le dé RPM, por supuesto, con el generador de RPM que yo tenga. Si no tengo ninguno, uso el Crankwell Pulser, el programa con la PC. Y si no, con el generador que yo tenga. Lo bueno sería que si yo lo voy a ir haciendo escalonado, primero sin relays, pero dejarle lugar como para el día de mañana ponerle la cantidad de relays que sean, ¿sí? Eh, Después, bueno, supongo que le agrego los relays para tener una carga real. Acordate que vos tenés que monitorear inyector 1, inyector 2. O sea, por cada uno es un circuito de esto, ¿no? Inyector 3, inyector 4, bobina 1, puede tener una sola bobina, puede tener dos, puede tener cuatro, pero vamos a hacerlo más sencillo. Le querés ponerle todo, pero va a ser un banco interminable. Relay principal, ¿sí? Que por ahí maneja la masa, ¿sí? Relay de bomba, que a veces lo maneja con positivo. La MR140 es una computadora de Chevrolet Aveo, la maneja con positivo. Creo que la 7GF de Fiat lo maneja con positivo también. Así que tendría que poner otro, ¿sí? De monitoreo a positivo, que el monitoreo positivo sería el LED al revés, ya que el positivo sale de la EQ y del otro lado, si la EQ me da un positivo, yo acá lo tengo que monitorear a masa. ¿Sí? Masa de este lado, lo conectaría acá, ¿no? Y acá el LED, pero al revés. Para monitorear que la EQ me dé un positivo. Fíjate que son puntas lógicas al final, que se hace con dos resistencias y dos LED. Aparte de esto, tenés el relay del electroventilador de baja velocidad, relay del electroventilador de alta velocidad, relay del corte del aire acondicionado, porque también vienen a veces porque no anda algo de esto. Si vos conectas un inyector real, porque la EQ no podría manejarlo. Porque la fuente es chica, claro, exacto. O sea, estamos hablando de encontrar un defecto, que por ahí el defecto no se manifiesta si pongo un LED solo, porque alcanza a pasar la corriente para encenderlo. Entonces vamos a hacer algo más real. No pongamos solamente un LED que no consume corriente, consume muy poquita, sino pongamos algo de carga eléctrica, un bobinado.
lo más fácil de encontrar en el mercado son relays. Entonces pongamos el bobinado en relay, lo que pasa es que tiene 60 ohmios. 60 ohmios es muy bajita la corriente que consume igual, pero consume mucho más corriente. Esto consume por ahí, qué sé yo, 5 miliamperes, esto consume 100 miliamperes. Pero un inyector de 16 ohmios consume 0,7 amperes, qué sé yo. Entonces, por eso, la pregunta viene justo a lo siguiente. Yo acá, en este caso, monitoreo con LEDs, ¿verdad? Pero si quiero, conecto acá inyectores reales. Cada uno de estos estaría conectado a uno de estos. ¿Sí? Puse esto porque son de lo que trato de armar siempre con componentes que consigamos estándar en una casa electrónica, cosa de poner un cablecito acá adentro, ¿sí? Y que me quede agarrado, esto es de audio, ¿sí? Entonces, de acá yo puedo sacar la masa hacia un inyector real. Y el positivo lo voy a dar, vos fíjate, cómo diseñamos esto en realidad. Inyector 1, 1. Inyector 2, inyector 3, no vale el color, lo que pasa es que no hay de diferentes colores, más que rojo y negro por los cables de parlante, ¿no? Bobina 1, bobina 2, si quiero conectar una bobina, por supuesto que la bobina estoy conectando solamente la masa que daría la EQ. La EQ por un pin la conecto acá. O sea, acá voy a tener uno que sea el positivo permanente a la EQ, porque el positivo permanente me va a entrar por acá. Otro de contacto, que va a pasar por la llavecita de contacto. ¿Sí? Por supuesto que los dos positivos pasan por el fusible. O sea, el positivo llega acá, pasa por el fusible, alimentación permanente va a la salida de alimentación permanente, alimentación después de contacto pasa por la llavecita, y de ahí voy a otro pin para decir que es alimentación de contacto, después otro de masa, o sea, la masa que entra por la fuente, salimos con masa, que después la ramificamos, ¿está? Porque por ahí la EQ tiene más de una masa. Pero así voy armando. Entonces, cuando la computadora, tengo que monitorear el inyector número 1. Entonces, por otro pin, entraría el pulso de masa que daría la computadora. Lo mandaría al primer LED con una resistencia. Pero también voy a hacer una derivación a la salida esta. Esto es inyector 1. Esto inyector 2, inyector 3, inyector 4. Cada inyector va a tener que poner un positivo. El positivo donde lo tengo y el de contacto lo tengo acá. ¿Está? Entonces, así como acá tengo los 4 inyectores y acá tengo los 4 inyectores. Acá tengo 2 bobinas, acá tengo 2 bobinas. ¿Sí? Aparte, hay sistemas que no manejan bobinas de encendido, sino que manejan módulos. Las bobinas se manejan con un pulso de masa de alta corriente, 3, 4, 5 amperes por pulso. Los módulos encendidos se manejan con un pulso positivo de hasta 5 voltios, sin consumo, microamperes. Entonces se maneja diferente, o sea, lo que la computadora vaya a manejar a una bobina que vaya a manejar a un módulo. La bobina se monitorea con pulso de masa, los módulos con un pulso de 5 voltios positivo. Así que se cablean diferentes para poder monitorear. No es que voy a tener igual para también módulos de encendido, sino que el módulo de encendido va a ser diferente. Después lo vamos a ver. Después relay de bomba lo monitoreo acá. Después ese relay principal lo mismo. Luz de check para las computadoras viejas, porque era importante que la primera función que tiene que hacer en contacto, si le doy más alimentación y pongo contacto, ¿sí? Ya automáticamente la luz de check tiene que prender. No así en las nuevas que son multiplexadas, donde la luz de check se prende por una transmisión de datos digitales a través de la red CAM. Y auxiliar, lo puse en vez de estar poniendo relay de electroventilador 1, relay de electroventilador 2, relay del aire acondicionado. Pongo auxiliar y monitoreo lo que no le ande a ese auto. Se me dice,
no anda el relay del aire acondicionado, no le manda más a la EQ, bueno, conecto la salida auxiliar, que sería el cuarto de acá. Este sería el primero, segundo con segundo, tercero con tercero y cuarto con cuarto. Este es positivo, y yo tengo dos positivos. Uno permanente, que acá no lo tengo. Podría haber puesto un LED acá permanente. Así tengo de vuelta 4 LED, alimentación permanente, alimentación de contacto, pasando por la llavecita que simula la puesta en contacto. Masa de sensores, que el Full Pro no lo prueba, pero es importantísima la masa de sensores. Y los 5 voltios. Pasa que los 5 voltios, la computadora, por ahí tiene más de una salida de 5 voltios, lo mismo que las masas. Pero bueno, puedo probar una primero, después otra. Si no o sea, el problema de agregarle todo, o sea, de agregarle, monitorear todo. Vamos a monitorear todo de todas las computadoras. Y si monitoreamos todo de todas las computadoras, ya les muestro. ¿Conocen el banco de Leo Módulos de Brasil? Bueno, esperen que entonces lo iba a buscar en el celular, pero Leo Módulos, para mí a nivel internacional, por lo que yo conozco, es el mejor banco. Tema que lo tengo en Facebook. A Leo Módulos. Leo Módulos. Hay chicas ahí, está bueno, ¿eh? Leo Módulos. Vamos a usar. Ah, no, lo puse donde no lo tenía que poner. Pues mira las chicas, mira. ¿Dónde? Me cambian todo. A ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué vas ahí? Ahora sí. Leo Módulos, Brasil. Banco de prueba. El banco de ellos es este, a ver. Este. Este banco. ¿Sí? Bueno, fíjense, este es el más completo del mercado. Pero si lo miramos bien, digamos que acá en una parte tiene los inyectores, 2, 4, 6, 8 inyectores, 8 bobinas y muchas cosas más, motores paso a paso. Y después para simular sensores tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 potenciómetros, más uno acá, más todos estos que son para probar, justamente para salidas. Ya no tengo solamente contactos, sino tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 interruptores y aparte un panel digital. Tiene salidas para conectar a la EQ. Esta es una 7GF. Lo están viendo, ¿no? ¿No lo ven? Ah, perdón, ¿eh? A ver si aparece de vuelta. Ahí está. Conecto la bobina real, conecto un cuerpo mariposa real, o sea, cada cosa le dio una salida. Este es el sensor de posición de acelerador, ¿está? Entonces conectó todo, tiene todas conexiones separadas, acá tiene para el escáner, ¿sí? Está usando el raster en este caso. La fusiblera, la body computer, la BCM, el tablero de instrumentos. O sea, cada uno le dio una salida para cada aparato. Le puse una antenita para poner la llave, solamente válido para los vehículos donde la antena del inmovilizador es solamente
una bobina, no tiene electrónica, sino hay que cablearlo también por afuera, otra conexión más para la antena. ¿Sí? Entonces, digamos que tiene muchas conexiones y ahí tiene otras cosas más. Aparte está monitoreando la red multiplexada con un osciloscopio que mide RedCan. Ahí tiene una fuente y con todo conectado tiene casi 3 amperes. Y todavía no lo puso en marcha. A ver. Está monitoreando la trama codificada de la red multiplexada. Para mí ese es el mejor banco, porque aparte en el display, o sea, tiene el generador de señal incorporado. Fíjate, tiene un interruptor que si es para si da pulso positivo, masa para el relay de bomba. Monitorea las masas de los sensores, marcha lenta si tuviera. Y cada uno de estos es una salida para conectar ahí el osciloscopio y poder medir. Bien, vamos. Ven, tiene dos puestas en contacto diferentes, porque algunos se llaman positivo van en algunas cosas. Las salidas de 5 voltios tiene 4. Si la EQ da una salida de 12 voltios, como pasa en los sistemas CS6, también. O sea, si el Full Pro vale 400, este vale 16.000 reales. No sé ni cuánto está real. Pero está muy bien hecho y lo bueno es que tenés el display, que en el display todo lo que vos emules. Ahí tiene conectado el raster. A ver si estaba por acá. Después chumelo. Leo módulos. Ahí está. Ese es el display mío. En el display, todo lo que vos emules con los potenciómetros lo tenés acá. Pero tenés que conectarle todo. O sea, si no tenés un juego de cables armado para cada EQ, vas a estar un montón de tiempo. Entonces hay que simplificar. Esto tiene todo, pero te va a llevar tiempo conectarlo en el banco si no tenés los conectores para cada uno. Te lo muestra en forma gráfica también. A ver si saca la mano ahí. No llegó. Pero fíjate que puede hasta emular la condición de aceleración. En algunos se puede hacer eso, que en contacto cuando vos acelerás, mueve la mariposa. Ahí se puso una emergencia y acelera poco. Ultimate EQ Test 2.0 o 3.0. 2.0. Adentro el equipo tiene una PC. Ese es habrá hecho para hacer las pruebas, para ver que anden todos los LEDs. Esta es una máquina, pero adentro tiene una PC prácticamente. Eso lo que está haciendo es darle salidas, diferentes salidas, a ver si... Y ya terminamos, ¿eh? A ver. Y aparte, bueno, en la pantalla le pone para cada cliente le pone su logo. A mi criterio es el mejor banco. Bueno, entonces no sería tan caro. Para mí este es el mejor banco por lejos. El tema es que, bueno, para los que somos de acá de Argentina, llegue, ¿no? Y si no, había uno chino, que es el MST 9000, que yo a mí me quedo colgado en la aduana y nunca me lo dieron.
que, bueno, es un intermedio, MST. No quiero viajar de Francia al Cairo. Eh, Mercado Libre estará. No, no está más. Que ese es chino y valía. Yo cuando lo compré salió $850, después fue bajando. ¿Qué es este? A ver. $620 allá. Ah, no me deja agrandarlo. ¿Qué es? Bueno, pusieron un generador de señal con un tecladito. ¿Cómo le daría entonces 5 voltios a todos los inyectores? No, 5 voltios no le da. Los 5 voltios son para los sensores. Ahí seguimos con eso. Pero quería mostrar lo que hay en el mercado. ¿Sí? Vos fíjate que te pusieron, incluso para cada sensor, vos tenés un display que es un voltímetro. Y acá tenés voltamperímetros también. Y conectás todo con ficha banana. Que esto está bueno. El gran problema que tiene el Full Pro, por ejemplo, es que vos tenés el conector de BB25 que está trasladado acá. Ahora hablamos de eso, de lo que me preguntaste, ¿sí? Que en realidad yo voy a tener que hacer esto tiene un DB50, 50 cables, y yo hago un manojo solo, se me llena de cables todo. Ustedes vieron las prácticas. Pero si en cambio yo pongo fichas bananas una por una, ¿sí? Más 15, más 30, masa, inyector 1, inyector 2, inyector 3, inyector 4, RPM inductivo 1, RPM inductivo 2, RPM Hall. Si yo hago todo separado, conecto solamente la ficha banana de lo que va conectado. Y si solamente tiene un problema de que pones contacto y queda el electro prendido, monitoreo la salida del electro. Y no tengo que conectar los inyectores, bobinas, solamente más alimentación, simular la señal de temperatura de agua y monitorear la salida de ese relay. Entonces vamos por parte. Volvamos. Federico, ¿cómo le daría entonces 5 bolas a todos los inyectores, bobinas y el pulso de masa? Se lo daría el banco y la alimentación. El tema es así. Volvemos. Vos lo que haces es monitorear las masas que da la EQ. O sea, el inyector funciona. Un inyector que tendría que estar, en vez de estar conectado a la salida de inyector, vamos a este, ¿no? O sea, vos acá en el auto tendrías conectado el bobinado al inyector. ¿Sí? De este lado tiene positivo. Entonces lo que hace la EQ es darle el pulso de masa para energizar al bobinado al inyector, que habrá de, qué sé yo, de 2,5 milisegundos hasta, qué sé yo, 20 milisegundos. Dependiendo de la condición donde quiera dar más o menos nafta. Vos tenés que ver eso reflejado en tu banco, porque ya no tenés el inyector. Salvo que le hagas una conexión tipo ficha banana. Entonces puedes conectar el inyector acá con respecto al positivo que lo sacarías de acá. Entonces tenés un borne positivo. O sea, ¿qué tendrías en el gabinete? En vez, yo acá lo hice para directamente, en vez de ficha banana, usé esto que me resultó más fácil. Pero acá podrías poner para ese tipo de ficha. Entonces pones inyector 1, inyector 2, inyector 3, inyector 4, bobina 1, bobina 2, relay de bomba, relay principal, electroválvula, electroventilador 1, electroventilador 2, relay del aire acondicionado.
Si vos conectás el inyector real, por eso, conectalo ahí con respecto al positivo. Conectalo acá con respecto al positivo. ¿Por qué el de 5 voltios? No entiendo lo del 5 voltios. Vos acá te sale pulso de masa. La EQ entrega pulso de masa. Vos le das masa a la computadora. Le das positivo. Que para que no moleste el positivo se lo vamos a dar por acá. ¿Está? Que después va al regulador de voltaje, y ahí va al micro y al resto. Vos le das positivo a la compu, le das masa, le das señal de RPM, le tenés que generar la señal de RPM, o sea, tenés que inyectar. Y la computadora cuando le da señal de RPM te tiene que devolver, el micro va a manejar la base de este transistor para que te dé pulsos de masa. Los 5 voltios, los 5 voltios que salen del regulador, ¿sí? Van a ir al micro y a otras cosas, y después va a ir a los sensores, que puede tener varias salidas de 5 voltios, que eso lo monitoreas también con un LED o puedes monitorearlo con un voltímetro. Ah, perfecto, perfecto. Ahí está. Los 12 los sacas de donde sea. O sea, vos en el banco vas a tener la entrada de 12 y masa, ¿sí? Vos vas a tener la entrada de 12 y masa. Y después le puedes poner en cualquier lado 12 y masa. Y de ahí sacás el positivo para los 4 inyectores, para las 2 bobinas, para los bobinados de los relay. ¿Está? Yo en vez de poner ficha banana puse esto porque pones el cablecito directo. Extrañas un pedacito de cable, la punta, lo pones ahí y listo. Y acá si quieres poner 2 cables, pones 2 cables. Quieres poner 3, pones 3. Con la ficha banana es una ficha y después va a tener que amplificar. Y adentro son todos cables de unión, no hay electrónica. La única electrónica que hay adentro de un banco de estos, en que tratamos de desarmarlo, es para generar la señal call de un distribuidor con un 555. Pero después son todos cables. Y cada LED, por supuesto, cada LED tiene que tener su resistencia de un K. Si es para un circuito de 12 voltios, un K. Los potenciómetros, primero tenemos que ver lo que simulan, ¿no? ¿Cuáles son las? Fíjate que el Balco este brasileño de Leo Módulos tiene 28 potenciómetros. Y este tiene 4. ¿Está? Lo simplificamos un poco. Digamos que esto no está contemplado en los sistemas con mariposa motorizada, que hoy en día son la mayoría, ¿no? El tema es que vos fíjate que para simular la mariposa motorizada, primero tendremos que ver cómo es que funciona eso. Vos tenés 2 potenciómetros en el pedal del acelerador, que reemplazaría el TPS, que es el sensor que estaría en la mariposa. Throttle Position Sensor sería reemplazado por el potenciómetro doble de pedal de acelerador. El TPS es un sensor que en forma general, a ver si puedo correrme ahí, ahí está, perfecto. Y en forma general, potenciómetro podemos graficarlo así, ¿no? O sea, la compu le va a entregar 5 voltios. Qué rápido que me quedo sin tinta en el marcador. ¿Sí? Me pasa lo mismo en la pizarra. Pero yo prefiero explicarlo así. Yo sé que los gráficos son feos, lo que ustedes quieran, pero explicarlo parte por parte me parece mejor, ¿no? La computadora le tiene que entregar 5 voltios, ¿sí? La computadora le tiene que entregar masa. Y el sensor le va a dar un voltaje variable.
digamos que cuando está en la posición de reposo, la mariposa del acelerador, el potenciómetro marca, o sea, sería pie levantado, nadie está pisando el acelerador, pie levantado. Generalmente la mayoría están en 0,7 voltios. Y pie a fondo estarán en 4,5 voltios, un poco más, un poco menos. Cuando es un potenciómetro solo, que es sin acelerador electrónico. Podés usar lineal, sí, no hay problema. Porque la intención es mover el potenciómetro y que vaya subiendo el voltaje para simular de 0,7 a 4,5. Esto es lo que estaría conectado en el auto, ¿sí? La computadora le entrega los 5 voltios, le entrega la masa y recibe la señal. Después la señal la procesa, la digitaliza, la pasa por un conversor analógico digital y la transforma en ceros y unos para que el micro entienda. Ahora, el tema es que no todos son iguales. ¿Está? No todos trabajan con la misma corriente. O sea, un potenciómetro, si yo digo que es de 5K, 5000 ohmios, es porque si yo mido la resistencia entre esos tres terminales, perdón, entre los terminales de la punta, este sí, este no y este sí. Si yo mido entre este y este, es donde tengo los 5K, que sería toda la pista. ¿Está? Después voy a tener entre cualquiera de las puntas y el del medio un valor de resistencia que va a ir de 0 a 5K. Ahora el tema es que no llegaría nunca a 0, no debería llegar nunca porque no hay un valor de 0 ohmios en alguna condición de funcionamiento. Arranca con un valor mínimo de resistencia. En la posición mínima de la mariposa arranca ya con 0,7 voltios. ¿Está? Quiere decir que yo podría agregar una resistencia en serie, pero no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo, simplemente hay que tener en cuenta que cuando yo el TP se lo vaya a simular desde el 0, que sería 0 ohmios, eso haría que el valor de voltaje sea 0 también, yo lo voy a tener que poner en 0,7. Y cuando quiera simular que acelero, hago esto, pero no va a acelerar, porque acá hay un tema. Vos le estás inyectando con un emulador la señal de RPM, el auto no va a acelerar. Recién en el banco de Leo Módulos mostraba que él movía el potenciómetro del pedal del acelerador del auto y la mariposa se movía. No en todos los sistemas responde sin darle RPM esa condición y enseguida se pone en emergencia porque no le dan los parámetros. O sea, estás acelerando, no hay RPM, o sea, no coincide la lógica de funcionamiento como para que eso funcione. La mariposa motorizada es otro tema, ¿está? Para monitorear. ¿Se puede hacer en el banco? Sí, por supuesto. Pero yo puedo poner un potenciómetro de 5K y puedo usar un potenciómetro de 10K. Cualquiera de los dos serviría. Nada más que en el de 10K por ahí yo tengo que cuando me acerco a la parte de los 0,7 pierdo definición. O sea, cuanto más grande sea el valor de la resistencia, es como decir, bueno, yo tengo un manómetro de presión para medir combustible. Mi manómetro va del 0 a los 200 bares. Y yo tengo que medir un bar. Acá está el 0. O sea, la aguja se va a mover casi nada. O sea, que marque 0, 1, 2, 3, no hay definición. En cambio, si yo tuviera un manómetro que fuera de 10 bares, ¿sí? Acá tengo el 0 y acá tengo el 10, acá tengo el 5, acá el 2,5, ¿sí? Y acá el 1,75, así que el 1 lo vería bien, el movimiento de la aguja. Acá pasa lo mismo, o sea, cuanto más resistencia le ponga,
menos voy a ver, o sea, no voy a tener mucha precisión en condiciones de valor bajo. Pero ¿por qué poner uno de 5K, uno de 10K? Por un tema de la corriente de consumo que tiene esto. Con uno de 5K va generalmente en todos. Ahora pasa algo también con respecto al de temperatura, ¿sí? Lineal significa que el movimiento, si vos lo llevas al 50%, tenés el 2,5. Si lo llevas a un 75%, bueno, no sé, a un 80, a ver, algo más común, el 80% estaríamos 4 voltios, ¿sí? Y un 20%, 2 voltios, creo. Ya hasta ahora no me salen las cuentas. Entonces, uno de 5K para el TPS va. Ahora hay otro que sí hay que simularlo, que es el de temperatura de agua. El auto tiene, hablando del que no es con mariposa motorizada, después lo vamos a ver lo de mariposa motorizada, tiene sensor de posición de mariposa, el TPS, tiene sensor de temperatura de agua, sensor de temperatura de aire, MAP, ¿sí? Como principal. Después velocidad del vehículo, ¿sí? RPM, por supuesto que se lo inyectamos. Sensor de detonación, o sea, tiene un montón de sensores. Pero para hacer pruebas en el banco, yo tengo que ver cómo reacciona la computadora en una circunstancia, en alguna condición de funcionamiento. Entonces yo por ahí la tengo que ver en ralentí, porque en ralentí la valla no la hace y si lo saco de ralentí empieza a hacerla. Entonces tengo que simular la señal de ralentí, la señal del TPS, como que nadie está pisando el acelerador. A eso me refiero, no ralentí. Cuando voy a la de temperatura de agua, primero que el de temperatura de agua no es un potenciómetro, es un termistor. O sea, el termistor es como un potenciómetro, pero utilizo solamente, en vez de usar los tres, se utiliza, uno está puesto a masa, que lo da la computadora. O sea, la computadora en realidad toma masa de afuera y se lo da al sensor, masa de sensor. Y después se va a ir cayendo, porque se está poniendo corto masa. Entonces, si vos desconectás el sensor, no hay caída de tensión y acá tenés 5 voltios. Los 5 voltios que le llegan a la compu es 40 grados bajo cero, que en realidad es lo que te marca el escáner cuando desconectas el sensor de temperatura, en la mayoría de los casos. Y por el contrario, ¿sí? Cuando vos lo pones en corto, a veces te marca hasta 150 grados centígrados, que sería 0 voltios. Por supuesto que en el auto nunca hay 40 grados bajo cero ni 150. Si yo lo tengo que simular la condición de temperatura dentro de los parámetros normales, yo digo, bueno, que arranque con 0 grados centígrados, bueno, depende de donde viva, ¿no? Donde estén trabajando y de donde sean los autos. Pues supongo que el valor más bajo que puede haber es 0 grados centígrados y el valor más alto de temperatura de motor, bueno, podemos ponerle 150, pero pongamos 150 grados centígrados. Está, lo recontra refundimos. Está, lo normal es 90, 95, 100, 102 grados. Pero pongamos 150, no hay problema. ¿Está? O sea, en realidad uso el potenciómetro y de los tres terminales del potenciómetro, uno de la punta masa y el del medio es el de señal. Si yo no le agrego una resistencia en serie, es como que se va a poner en corto masa cuando lo lleve todo para un lugar. O sea, lo llevo todo para un lado y tengo el valor máximo de resistencia. Con más resistencia tiene menos caída de tensión. Ahora pasa algo. En el auto, vos tenés... ¿Ahora me están escuchando? En el auto vos tenés, o sea, lo que te da el fabricante son tablas, donde te dice grados centígrados, resistencia del sensor o voltaje del sensor.
Y por ahí te dice, bueno, menos 40, tiene una resistencia de 7800 y un voltaje de 4,9 voltios. A 0 grados centígrados tenés 4800 ohmios y te daría una resistencia de 4,2 voltios. ¿Sí? A 80 grados centígrados tenés una resistencia de 1400 ohmios y tenés un valor de 1,2 voltios. O sea, hay esas tablas. El tema es que, bueno, esto es para la mayoría sería algo parecido a esto, pero agarras una computadora de Ford, ES4, ES5, y las tablas son a 40 grados bajo cero tenés 78.000 ohmios, ¿sí? Pero tenés 4,9 voltios. A 0 grados centígrados tenés 48.000 ohmios, pero tenés 4,2 voltios. Y a 80 grados centígrados, en realidad la tabla de todas las temperaturas está a 150, ¿sí? Pero lo pongo como ejemplo. Tenés 14.000 ohmios y tendrías 1,2 voltios. El voltaje no cambia, pero cambia el valor de resistencia multiplicado por 10. Porque tiene que ver con el valor de resistencia que le pongo acá adentro, que la ECU tiene puesta ahí adentro, que el fabricante le puso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo un potenciómetro que más o menos trabaje con esta escala, que un potenciómetro de 10K me sobraría, ¿no? Me va a quedar muy chico para este. O sea, en este me va a marcar solamente valores hasta de 10K hasta de 80 grados para arriba. Entonces, ¿qué podría hacer? O tengo que poner un potenciómetro que diga, bueno, este es potenciómetro, pero la computadora es Bosch, Marelli, qué sé yo, qué sé cuánto, y que sería un potenciómetro de 10K, y por ahí tengo uno de 100K, que es para la temperatura de agua de sensor de emulación de computadoras Ford S4 y S5. Pero va a ser más fácil hacer lo siguiente. Dejemos un promedio. Pasa que, ¿para qué simulo yo la temperatura de agua en banco eh, a una compu? Lo simulo por dos pruebas principales. Una prueba es el tema de cuando tiene que pegar el electro. O sea, yo tengo que llevarlo a una condición de temperatura 100, 102, 97 grados centígrados para ver si realmente la computadora tiene la posibilidad de darme masa al bobinado de relay del electro. Por otro lado, por ahí me dice, mira, en frío no arranca, bien caliente anda bien, no tiene problema, pero le falta aceleración tanto en frío como en caliente. Podría ser que no ensanche el pulso de inyección. Entonces yo simulando la condición de temperatura, la condición de temperatura es uno de los que más ensancha el pulso de inyección, junto con el MAP, que el MAP también hay que simularlo. Correcto, sí, tiene más o menos eso. Tiene más o menos 3, 4K. Yo puse 4,8 por poner un. Porque arranqué con 40 grados bajo cero con 7800. Pero más o menos pues, son una escala similar, ¿no? Exacto. Y el map, que sería el último, se hizo tarde, que sería el tercero. Después el cuarto de acá ya es el generador de señal. Perdón, acá dice RPM Hall. Ya ni la cámara me quiere ayudar con el foco. Ahí está. Ese es con un aparatito que se hace ahí adentro, con 555, y que es para los que son distribuidor Hall. Polo, Gol con S4, con uno ABP, uno ABB, Golf con TEMIC 1.82, 1.74, son poquitas computadoras y viejas. Y después tenemos el MAP o el MAF, que es otro potenciómetro. El MAP, digamos que una tabla de MAP, y ya los dejo ir.
vos tenés que motor, o sea, yo lo que hago es en el auto medirlo en tres condiciones a un MAP. MAP es Manifold Absolute Pressure, sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. Cuando vos pones contacto, tenés presión atmosférica, no hay vacío en el motor. El vacúometro, si pones un vacúometro, marca cero, ¿sí? 0 bar, porque es presión relativa. Perdón, 0 pulgadas de mercurio. Vamos a poner Hg, ¿está? Ese es el símbolo de mercurio. Vamos a hacerlo en pulgada de mercurio porque en bar es difícil entenderlo porque estamos usando unidades de medida de vacío. ¿Está? Si bien el vacío es presión negativa, normalmente el vacío se mide en pulgadas de mercurio. ¿Está? 0 pulgadas de mercurio te dice el vacúometro. Y el escáner, que también lo tenemos que conectar, porque vemos un montón de parámetros, así podemos simular, si no simulamos sin saber qué es lo que realmente le estamos mandando a la computadora, te va a marcar la presión atmosférica, 1013 milibares, dependiendo del nivel del mar donde estés. ¿Sí? O sea, en contacto vas a tener esto y el MAP te va a dar un valor de voltaje, o sea, se lo va a dar a la EQ. La EQ le va a dar 5 voltios masa y el MAP te va a dar un voltaje. El voltaje generalmente es alto. De promedio está en 4,5 voltios. Hay algunos MAP que llegan a 4,8, otros llegan a 4,2, otros 3,8. Pero yo igualmente con el potenciómetro puedo llevarlo al mango o no. O sea, eso depende. El tema es que si yo estoy emulando una condición de RPM, estoy tratando que la computadora tenga todos los parámetros simulados dentro de lo normal para que no se me ponga en emergencia. Y yo por ahí con un potenciómetro que lo saca un poquito del rango normal, ya se pone en emergencia y ya por ahí no, digamos, se corta o se pone en un estado de emergencia donde no puedo observar una falla determinada. Después el ralentí en caliente ya, el vacúmetro te marca 17 pulgadas de mercurio y el escáner te marca 350 milibares. Y el MAP tiene 1,4 voltios. Estamos haciendo una tabla genérica. Y después en una aceleración brusca, o sea, un latigazo el acelerador, en el primer momento es como que tenías la mariposa del acelerador provocando la restricción al pasaje de aire y al régimen bajo. Pegás el golpe del acelerador, se abre y todavía el régimen está bajo. En la primera fase de aceleración todavía no llegó a acelerar. Sacaste lo que provocaba la restricción, así que se va prácticamente. O sea, la tendencia es irse a 0 pulgadas de mercurio. En el primer momento, en el golpe de aceleración. Aceleración brusca, en la primera fase. Por lo tanto, esto va o sea, en el vacúometro se expresa en una unidad de medida, que es pulgadas de mercurio, y en el escáner se expresa en otra unidad de medida, que es en milibares. Esto está en sistema americano y este sistema europeo. Pero también puede estar mezclado, ¿no? O en pounds, en libras. Y quiere decir que si en 0 pulgadas de mercurio te marcaba 1013, otra va a tender a ir. O sea, va a tender a llegar. No llega, porque enseguida empieza a acelerar de vuelta. Esto es como una tendencia, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que ir a 4,5 voltios. Así es como se prueba un MAP en el auto. Pero yo podría tener una tabla que diga 0 pulgadas, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 pulgadas de mercurio, ¿sí? O en milibares, 1013 o 1000, 900, 800, 700. Podría tener una tabla y en voltaje. Pero vos fíjate que a mí me interesa el voltaje, que es lo que va a entregar mi potenciómetro que va a emular. Acá va a tener cerca de 5 voltios, vamos a poner. Yo puse 4,5 de ejemplo, pero voy a poner 5 voltios. Y
Acá vamos a tener menos de 0. A ver, en 17 pulgadas, que estaría acá en el medio, vos tenés 1,4. Así que en 15 tendrías 1,6 más o menos. En 20 tendrías 1. Acá tendrías 0,5. Acá tendrías 0,3, por ejemplo. Acá tendrías 3,8, por ejemplo. Y acá tendrías... no, 3,8 no. 1,6 a 2,8. Y acá tendrías 3,9, por ejemplo. Lo pongo de ejemplo, ¿sí? Voltaje. Entonces vos tenés que generar una señal de voltaje variable de acuerdo diciéndole a qué condición de carga estás. Entonces otra vez, potenciómetro. Y acá uso los tres, porque los tres van a la compu. Los 5 voltios que entrega la computadora, la masa que entrega la computadora, y el voltaje variable de acuerdo a donde vos lleves. Si llevas el cursor para el lado de los 5 voltios, le estás indicando menos vacío. Si lo vas llevando para el otro lado, le vas indicando menos vacío. Si vos querés indicar que está en ralentí, le estás dando RPM ralentí con tu emulador, con tu simulador de RPM, le vas a tener que dar 1,4 voltios más o menos. O sea, lo vas a buscar donde acá tengas 1,4 voltios. O le pones un voltímetro a medir entre masa y señal, hasta buscar el 1,4, o pones el escáner y te fijas en parámetros que te diga, 350 milibares, ¿sí? O en pulgada de mercurio, generalmente no lo dice, pero si lo dijera te diría 17 pulgadas de mercurio. Esto para saber en qué momento de emulación quieres hacerlo. Ahora, para la mayoría de las computadoras, de las reparaciones, no se usa, ¿sí? Usar potenciómetros. O sea, generalmente o falta el pulso de inyección o es débil, falta el pulso de encendido, no maneja un relay, no tenemos los 5 volt, no tenemos la masa de los sensores. Esas son las fallas fundamentales, o no hace nada, ni siquiera se conecta al escáner. Y esas cosas simplemente van con lo inicial. O sea, volviendo a esto, simular contacto permanente, masa, monitorear una salida si quiero, ¿sí? Que pulsos de masa de inyectores, bobina, monitoreo individualmente. Después me puedo hacer los 4 LED con los 4 inyectores, etcétera. Darle la señal de RPM, conectar el escáner. Y si después quiero conectar la central de IMO, la línea W, la línea CAN, 3 cables más. Si va conectada la antena directamente a la ECU, bueno, conectar 2 cablecitos más. A medida que agrego cosas, se hace un monstruo el banco. Pero puedo empezar con lo básico. El miércoles vamos a definirlo esto, ¿sí? Entenderlo. El amperímetro, por eso. El amperímetro, si vos lo pones en el negativo, como le va a dar pulsos de masa, y si depende si vos conectes o no conectes un inyector real o no, ¿sí? Si yo conecto un LED, el amperaje en el positivo, inyector 1, bobina 1, ¿sí? Por ejemplo. Esto es 1, este sería inyector 3 por el orden encendido. Esto por eso bobina 1 y 4. Entonces voy a tener una secuencia de consumos que dependiendo de lo que esté activando en cada momento. Esto un voltamperímetro digital no lo puedo medir. Esto lo veo con un osciloscopio con una pinza amperométrica. La única manera de verlo así. Y a alta velocidad, porque esto dura 3 milisegundos. Acá la velocidad de actualización de datos del voltamperímetro es lentísimo. Así que no vas a ver nada. Pero el tema es que si hay picos y justo va a medir, te puede dar saltos. Porque no hay un consumo constante, solamente va a estar los consumos cuando la EQ consuma, cuando cierre el circuito un inyector. Así que
lo podemos poner al positivo, ¿está? El amperímetro lo pones en serie al circuito positivo. Este sería lo ideal. Si lo pones ahí, vas a obtener lo mismo, agregado los consumos momentáneos, que cada tanto de marcarte, qué sé yo, 200 miliamperes, que es lo que más o menos consume una computadora cuando está conectado a nada, cada tanto te salta a un valor mayor. Y eso va a depender de dónde conectes vos. ¿Por qué digo esto de que es diferente? Porque normalmente el positivo para la bobina, los inyectores los sacás de afuera, no lo haces pasar por el fusible o después del amperímetro. Si vos lo haces después del amperímetro, entonces positivo y masa va a ser lo mismo. Y no, pasa que eh, sería ya demasiado complicado, no tendría sentido. Lo que hacen los bancos es poner el amperaje que consume en contacto y con alimentación permanente, porque dentro de la EQ son circuitos separados. A mí no me interesa tanto saber cuánto van a consumir los componentes que yo vaya a conectar, si es un LED, un bobinado de un relay o un inyector real. A mí lo que me interesa saber, porque el inyector real que voy a poner, el bobinado del relay que voy a poner, el LED y la resistencia que voy a poner están en condiciones. A mí me interesan los circuitos internos de la EQ, ¿sí? O sea, puedo medir indirectamente si tuviera un osciloscopio, una pinza amperométrica, puedo saber que el inyector número 1 está llegando menos corriente porque en realidad no lo da el transistor de potencia dentro de la EQ. Eso sí lo podría saber, pero eso va a venir después. Después vamos a hablar de eso. Es que lo que más, o sea, la EQ en realidad no consume, le entrega a un componente externo, la masa, que para poder entregárselo se lo tiene que conmutar con un transistor y por el transistor pasa la masa, pero no pasa por dentro de la electrónica digital y todo eso, no pasa la masa. La masa es un circuito muy, muy cortito, ¿está? Entra masa, va a una punta, a un terminal del transistor de potencia y sale por otro lado. Y en la base del transistor lo maneja el micro, directa o indirectamente y con baja corriente. O sea, toda la parte de consumo, fíjate que no está en el positivo, está en la masa. Ahora, porque la conmutación es con baja corriente positiva, pero terminó mandando bastante corriente al circuito de potencia del transistor. Por eso es que digo que la medida de amperaje en el positivo va a ser un valor menor, depende de donde lo tomes. Si el positivo al inyector lo tomo después del amperímetro, es lo mismo, pero yo no quiero que esté a los altos, ¿tá? Porque por ahí va midiendo y cada tanto justo le coincide el momento de medición del amperímetro en el pico máximo de consumo máximo que tiene una computadora de inyección, que es el manejo de la bobina de encendido. Entonces, cada tanto se te va a mover, se va a mostrar cualquier cosa. Esto para tener una referencia de que cuando vos hagas las conexiones a la EQ, ¿sí? Tenés tu banquito alimentado, ¿sí? Y los cablecitos de tipo ficha banana o tipo conector de 25, de 37, de 50. Y después cablecito. Este va a este va a este va a este, de acuerdo al esquema eléctrico de cada EQ. Ahora, conectaste algo mal. Le das alimentación, ¿sí? Conectar la fuente y acá te marca 2 amperes y medio, va a apagar la fuente rápido. Porque no puede consumir más de 200 miliamperes, 300. Salvo que sea una inyección directa, como un rail o Nastera en algunos casos también, donde hay 400, 600 miliamperes de consumo, porque hay unas cargas de unos capacitores, es otra historia en alguna de esas ecos. Bueno, es importante, ¿sabes por qué es importante hacerse el banco? Porque entendés después lo que estás monitoreando y por qué, ¿sí? O sea, porque estamos haciendo un desarrollo desde cero. O sea, yo para poder desarrollar un banco de prueba tengo que saber cómo trabaja bien la EQ.
para poder encontrar en qué rangos, de qué forma, qué valores tiene que tener. Que esto empieza por, ya te digo, o sea, el primer paso es poner un voltamperímetro y darle masa de alimentación a la ECU y ahí te vas a dar cuenta. Con lo que entras a una ECU y vas a ver lo que tenés. Cuando entras a otra vas a ver lo que tenés. Y generalmente hay una regla general, 100, 150, 200 miliamperes. Por eso, encontrar una computadora que conectes y tengas un ampere y medio, no. Yo acá este fusible, si no voy a poner inyectores reales ni nada, este fusible yo lo pondría de 1 amper. Si pongo bobinas reales ni inyectores reales, 1 amper. Si pongo inyectores y bobinas reales, ya tengo que pensar en 10 amperes. No es que consuma 10 amperes, pero hay picos de corriente, ¿sí? Que en algún momento puede, ¿sí? Llegar a un valor alto. Y si pongo uno de 5 amperes, me lo va a estar quemando constantemente. 5 amperes es poco, 10 es un montón. En donde está para armarse el banco, es en el apunte, ¿sí? Está en la página, si no me equivoco, ahí está, mira, 19. Chusmelo igual. Y los pines de salida que marca ahí, ahora cuando aparezca, ¿eh? No sé si te apareció o no apareció. Ahí está. Esto es una referencia que yo puse, le ponen el pin que ustedes quieran. Lo que sí quería definir es que si el día de mañana ustedes tienen pensado comprarse el banco de SEA, que no sería una mala inversión, porque si compramos el banco de SEA es porque nos fue realmente bien, que es la intención del curso. Empezar a reparar, empezar a hacer dinero, que nos quede dinero para nosotros y que podamos comprar herramienta bueno, que me ayude a tener más rapidez. Y aparte que es otra cosa a nivel estético para el cliente, sí, que él va a ver con qué trabajo. Entonces, yo lo que sugería es que en vez de poner, por ejemplo, como yo hice acá, un DB50, poner dos B25, agregar uno más por las dudas, un DB9, ¿sí? Para que si el día de mañana vos te compras el banco de Full Pro, que viene con esos dos DB25, tenga la misma configuración, los mismos colores de cables. Y si vos te fuiste armando fichas de computadoras que fuiste haciendo, porque te tocó Multicache y venían, tengo un montón de clientes que me mandan esas o son las que más rotación tienen. Entonces, ¿qué hago? Por un lado, si tengo tiempo, me hago el cableado con las fichas originales. Me fijo en el esquema eléctrico y viendo cuál es la masa, tal pin, positivo, tal pin. Usando la tabla de colores y conexionado del Full Pro. Si el día de mañana me compro el Full Pro, ya tengo el, el cableado hecho con la ficha para una computadora que también sirve para el Full Pro. Y si no, al revés. Supongamos que mi banco, estoy re contento con mi banco de prueba, lo fui agregando funciones y está perfecto. Es un gabinete más lindo que este. Esto es porque lo quise hacer bien económico. ¿Sí? ¿Cuál era el gabinete más barato? Toma, ahí está. Ahí lo puse. Después pónganle el que quieran. Si buscan en Mercado Libre, hay unos gabinetes que son iguales a los del Full Pro. Tengo alumnos que lo hicieron igual. No es plagio, ¿está? Pero les quedó muy bien presentado. Ahora, eh, supongamos que mi banco quedó bien. No me quiero comprar Full Pro. Pero estoy laburando mucho, tengo mucho trabajo y no me da tiempo de armarme los conectores. Entonces se los puedo comprar a la gente de SEA, le compro los conectores porque también van a mi banco, porque justamente mi banco lo hice con los conectores, respetando los colores y la ubicación de los terminales en los conectores del banco original de SEA. O que un colega tenga el banco de SEA y tenga algunos conectores y yo tengo otros y los podemos intercambiar. Más que nada para eso, porque son caros los bancos también. Los conectores, perdón. Bien.
simplemente para optimizar. Y el brasileño es un espectáculo, pero hay que tener los conectores. Lo que más lleva tiempo es conectar todo en el banco. Hay pines que son chiquitos, grandes, medianos, algunos a medida que vas usando se te van rompiendo los terminales. Está bien, es parte del trabajo y se cobra. Pero tratar de simplificarlo todo de acuerdo a la falla que tenga. O sea, si me viene una compu con una bobina que no anda y yo pruebo los transistores de potencia acá y los transistores me dan iguales, y bueno, voy a tener que conectar en el banco. Bueno, para que dispare encendido, ¿qué tengo que hacer? Darle más alimentación. Esta EQ se puede desinmovilizar, sí, hay que agarrar esta memoria, le cambiamos la información, listo. Entonces no hay que conectarle más nada que más alimentación. Señal de RPM, monitorear la salida 1, monitorear la salida 2, de última con una bobina real y ya está, nada más. Ni conectar los inyectores, ni conectar los potenciómetros, porque lo que vas a buscar es rapidez y seguridad, no que por rapidez pierdas la seguridad. Ahora sí, entonces. Preguntas. A dormir, ¿no? Ya se hizo largo, muy largo. Señores, que tengan una buena semana. Nos vemos el miércoles. Y el miércoles vamos a estar probando con un banco sencillo, diferentes EQs con diferentes fallas. Les mando un abrazo y nos vemos pronto entonces. Hasta luego, muchachos.